tecnología y perfil criminal. Ahí podemos ver a Maga. Hola Maga, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Ella también es especialista en Derecho Informático e Inteligencia Artificial, experta en ciberseguridad y en dirección y administración de proyectos, fundadora de Tech Secure AI y de Masis Alliance, quien nos va a presentar Orquestación Inteligente, los sistemas multiagentes transformando la tecnología, que es una oportunidad para comprender cómo los sistemas multiagentes están redefiniendo la forma en que interactúan los modelos de IA y permitiendo también desarrollar soluciones que son cada vez más autónomas, colaborativas, eficientes. Así que, Maga, muchas gracias por acompañarnos. Cuando te queden 10 minutos, no, 5 minutos, vamos a aparecer nosotras en pantalla y cuando se te acabe el tiempo vas a escuchar un sonidito de fondo. Ok, perfecto, está bien. Vamos a Entonces, aparecer a ejercer presión. exacto, exacto. Cuando veo las caritas, ya yo digo, ok, vamos cortando. Ya Perfecto. Así pues, que eso, el bienvenida. escenario virtual es todo tuyo. Éxito. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, primeramente, gracias también a todos los que están por acá con nosotros. Para nosotros realmente es importante no solo ir creciendo como una comunidad de IA Latam, sino también poder transmitir conocimiento y aprendemos en conjunto, ¿verdad? Con todos ustedes, comentarios, todo lo que puedan interactuar, súper bienvenido. Vamos a conversar sobre la orquestación inteligente, sistemas multiagente transformando la tecnología. El día de hoy, esta sección es más para introducirnos en el tema, comprender a qué se refiere, saber que orquestación inteligente como tal es un término que es existente, ¿verdad? Que tenemos todo lo que tiene que ver con el multiagente y la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando? Bueno, el punto de partida, vamos a ver por qué es que se cancelan el 40% de los proyectos cuando hablamos de multiagente. Vamos a conversar un poquito sobre la anatomía de la orquestación, dónde se rompe, ¿verdad? Dónde hay modos de falla o superficies de ataque, la evidencia, la gobernanza y un poquito si nos da chance de cómo comenzar. Si no, podemos incluso dejar el cómo comenzar para una próxima sesión. De todas formas, hay una ruta de 90 días que podemos, ¿verdad? Darles como algunos tips rápidamente para poder iniciar. Vamos entonces para el punto de partida, ¿verdad? Es importante, antes de hablar de arquitectura, que nosotros tengamos una comprensión profunda de qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué tenemos al día de hoy? ¿Qué ocurre como tal? Entonces, por acá yo les pregunto, y si pueden por ahí interactuar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen algún piloto agéntico corriendo, ¿verdad? Ver si uno, dos o más personas para ir sabiendo un poquitito de cómo está en Latinoamérica esta parte. Sin embargo, ya tenemos datos de que un 40% de los proyectos de IA agéntica serán cancelados antes de que termine 2027. Y esto sucede porque los costos van a escalar, el valor que necesita el negocio de parte de la agéntica se empieza a hacer difuso. Los negocios empiezan a verlo como que es un tema de costos, porque así es como lo inician, costos e innovación, ¿verdad? Una combinación. Sin embargo, cuando ya llega el momento de las implementaciones de Agéntica, hay una duda sobre que, ok, ¿qué es lo que estamos realmente logrando? ¿Qué vamos a hacer con el factor humano? ¿Qué va a hacer la Agéntica? ¿Cómo lo vamos a conectar? Y cuando ven que se disparan los costos de IA, de los tokens, los pagos como tal de consumo, ahí es donde ya empiezan a ver que hay un cuello de botella, porque esta métrica de valor, este manejo de los costos, la ausencia de los controles o la parte de ciberseguridad, viene ya a darnos este reto como tal. Vamos a recordar, durante este año vamos a estar escuchando el agent washing, entonces vamos a recordar ese término y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Ok, por acá vamos a entrar un poquito en qué es el agente. ¿De dónde sale, verdad, todo este tema del agente?
pues, ¿qué es? Y entonces esto lo hacemos para ver cuál es la definición que hay formal en términos de sistema multiagente también. Entonces, el agente va a operar sin ninguna interacción o intervención directa. El control es propio, es autónomo. ¿Por qué? Porque ese cerebro, ¿verdad? El cerebrito del agente ya ha sido previamente entrenado, ya ha sido previamente preparado para que tenga la información que nosotros ¿verdad? Queremos que ejecute. Importantísimo que tengamos clarísimo, ¿verdad? Que un chatbot no es, un chatbot en una herramienta, ¿verdad? No es un agente. Entonces, cuando hay flujos condicionales ¿verdad? Tenemos ciertas condiciones o un flujo condicional para que se cumplan cosas, tampoco es un agente. Lo que define a la gente como tal es el modelo de decisión y que haya un flujo de control. Entonces, acá vemos la parte de la autonomía, vemos la reactividad. En la reactividad se percibe el entorno y responde a los cambios. Entonces, ya no es como que la gente va a esperar nada más una respuesta de nosotros, la gente va a actuar. Es reactivo y además es proactivo. Entonces, aparte de eso, de reaccionar, ¿verdad? Y tratar de traer al entorno lo que se necesita para tomar la acción o ejecutar la acción, también va a tomar iniciativa para cumplir el objetivo. Y cuando pensamos en estas tres primeras, suena, ¿verdad? Es muy cool y es muy bonito y, ¿verdad? Cómo vamos creciendo, pero ¿cómo estamos implementando esto? ¿Cuál es esa gobernanza? ¿Cuál es esa parte de cumplimiento que estamos teniendo en el medio? Y ahí la respuesta es casi nula, porque estamos todavía en un periodo de innovación, creando los agentes, insistiendo, ¿verdad?, en cómo el agente puede resolver algo, venir, hacer. Entonces, la parte de gobernanza, seguridad, no la estamos teniendo tan en mente a la hora de implementar esto. Y hay una cosa más que tienen los agentes que interactúa, y aquí es donde venimos a la orquestación, ¿verdad? Interactúa con otros agentes o con otras personas para lograr el fin. A la hora que nosotros estamos eh, desarrollando, programando, configurando, como todo lo queramos ver, porque tenemos, ¿verdad? Desde personas que están iniciando en temas de tecnología hasta personas que saben mucho de tecnología. Para todos, esto es un área que está todavía en crecimiento y en innovación. Interactuar con los agentes, con las personas, es uno de los puntos que viene a crear una gran diferencia en tema de agente. Estamos viendo el asistente que ya habíamos tenido, ¿verdad? Como empezó ChatGPT en sus momentos, que era la más conocida o la que hizo como el boom inicial. Todo esto nos ayudaba en temas de asistentes, pero ahora el agente es el conjunto de todas estas cuatro cosas que acabamos de conversar y que además va a resolver problemas sin pedir una opinión, va a ser proactivo y va a ser reactivo si algo pasa, o sea, va a resolver. Esto realmente no nació en 2023, ¿verdad? El campo de investigación en términos de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las negociaciones o temas de asistentes o tipos agentes, realmente nace aproximadamente en 1980, o sea que el campo tiene más de 40 años de desarrollo. Lo que pasa es que la arquitectura es la parte que tenemos ahorita en proceso. Entonces, hay un tema de arquitectura, un tema de historia, pero ahora viene la gran diferencia que es el sustrato que lo ejecuta. A esto nos referimos a cómo lo estamos ahorita ejecutando dentro de nuestros sistemas, que ahí es donde viene la parte de la innovación. Vemos que en 1980 ContractNet, entonces ContractNet lo que hizo fue formalizar, ¿verdad? Negociación de contratos entre nodos. Ya luego vemos que en el 86 tenemos a Society of Mind. Entonces vamos viendo cómo a través de todos estos años, ¿verdad? Ya hay algo, viene pues una parte, un pedacito de cómo un agente puede interactuar, cómo podríamos tomar decisiones, cómo lo podemos trabajar. Entonces, en Society of Mind ya vienen y proponen, ¿verdad?, que la mente como agentes, ¿verdad? Que lo que propone es que la mente realmente como agentes son simples coordinados. Y ya luego viene la teoría de agentes, que es en 1995. Y lo que dice, ¿verdad?, es que, es que el agente como tal no viene solamente a formular o a hacer una pregunta, sino viene a actuar, viene a resolver tareas, viene a asignar tareas, y esto es parte de lo que sí va haciendo un cambio. Y en 2023 ya vemos que el sustrato, que hablamos del sustrato, pues el modelo de lenguaje, ¿verdad? Que ya se
vuelve el motor de razonamiento, donde está este pico. Entonces, viendo toda esta trayectoria de la agéntica, vamos teniendo muchísimo más contexto de la anatomía de la orquestación. Entonces, hay 5 piezas que todo sistema, ¿verdad?, tiene que tener, o 5 patrones y capas que hay que tener para la orquestación. Entonces, vemos las 5 piezas. Aquí las tengo proyectadas. Entonces, si al proyecto, ¿verdad?, si ustedes están en un proyecto de agéntica o de multiagentes y ese proyecto realmente le falta, ¿verdad?, memoria o le falta algo, entonces no tiene un sistema multiagente. ¿Qué es lo que tengo que tener para que sí sea un sistema multiagente? Bueno, uno, que sea orquestador, que descomponga el objetivo, a eso se refiere con orquestador, que asigne trabajo, que sintetice el resultado y que además de eso, ya ahora venga, ¿verdad? Y vamos pasando aquí en la presentación, agentes, que ejecute la tarea acotada con su propia ventana de contexto. O sea que ese cerebrito de la gente o de los agentes que entrenamos pueden ejecutar sin ningún tipo de intervención humana en ese momento. Entonces, lo que hace es descomponer el objetivo, ¿verdad? Ya viene y conecta con los distintos agentes cuando estamos hablando de orquestación o multiagente y van a ejecutar la tarea acotada a ellos para que puedan lograr el objetivo. Luego, o la otra fase o la otra pieza que tiene que tener obligatoriamente un agente es la memoria, que persiste, ¿verdad? El plan que se tiene, los hallazgos están por ahí, más allá del contexto disponible. Quiere decir que si nosotros ya le dimos un contexto, si nosotros ya entrenamos a este agente o a estos agentes, ese agente va a ir paso a paso obteniendo la información o los errores que cometió o que buscó, va a tener como un entrenamiento. Es como cuando uno tiene un niño, ¿verdad? Si uno está enseñándole al niño a andar en bicicleta, cuando ya está en punto de aprender y se cae, ya solito sabe por qué se cae, si se fue para el lado, si se fue para el otro, ¿verdad? Si tal vez fue muy rápido. El agente eso es lo que hace, ya va a definirlo solo, ya no va a estar el humano ahí diciendo, bueno, puede que la próxima vez en vez de ir a tal, ¿verdad? A tal aplicación o a tal website, deberías de hacer esto. No, ya, eso en los agentes no se hace porque ya existe la memoria y además ya trabaja. Las herramientas, el acceso que tienen los agentes es súper grande y aquí es donde venimos a esta capa de riesgo. E incluso podemos ir pensando y hablando sobre Shadow AI, ¿verdad? Que es IA en la sombra, este problema o este riesgo tan grande que tenemos con el Shadow AI, que de hecho se está haciendo mucho más creciente. Luego, con temas de protocolo, va a definir, ¿verdad?, cómo se descubren y se hablan y se autentican entre sí. Quiere decir que cuando estamos creando un agente, si nosotros conectamos, ¿verdad? Ponemos ciertos conectores y decimos, bueno, estos agentes tienen que trabajar con estas y estas aplicaciones. Lo que quiere decir es que nosotros no vamos a definir cómo se conecta o ¿verdad?, qué ruta toma, o si solamente va a conectar un perfil dentro de un área. Lo que va a hacer el agente es decidir, ok, ¿qué es lo que me sirve para cumplir con mi contexto? Basándonos siempre en lo que estamos conversando, ¿verdad? Que aparte de que tiene memoria, es reactivo y es proactivo. Entonces, acá, esto nos da a nosotros una guía de qué estamos haciendo en Agéntica, que tal vez nos hace falta para entender los componentes como tal. Hay 5 formas de orquestar. Tenemos la secuencial, que esa es cada agente, ¿verdad? Entrega su salida al siguiente en cadena. Entonces, ya ahora imaginémonos a un equipo y lo que hacemos es imaginarnos de nuevo a este chico en bicicleta. Ya no es solo uno, estamos enseñándole a un grupo de 4 o 5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a salir en ruta, vamos a tener que cada gente le va a ir, o cada chico de bicicleta va a venir y le va a decir al próximo, listo, salida. Entonces ya empiezan a coordinarse, a orquestar todo lo que están haciendo y a coordinar qué está pasando. ¿Cómo conviene o cuándo es importante esto? Bueno, cuando hay procesos estables y bien definidos, es bastante útil. Sin embargo, recordemos que esto va en cadena. Entonces, todo lo que entrenamos, todo lo que está en ese cerebrito, tenemos que tener bastante cautela de cómo lo vamos a poner en función. Luego tenemos al orquestador y a los trabajadores. Entonces, si ya este chico en bicicleta que dijo vamos, puso la secuencia, si nosotros definimos un líder, es el líder dentro de los agentes,
planifica, delega, ¿verdad? Y incluso sintetiza para hacer esta exploración y luego venir con una síntesis y dársela al humano. Luego tenemos al jerárquico, que es cuando ya son varios niveles de supervisión. Y esto estamos hablando de agentes. Una de las cosas que realmente me llama la atención es cuando uno está hablando de agéntica, suena o parece que estamos hablando de un equipo de trabajo humano. Y por eso les ponía el ejemplo de los chicos en bicicleta o cualquier otro ejemplo es aplicable. Realmente es un equipo, pero ya no es un equipo humano, sino un equipo de agentes. Y acá es por eso importante entender cómo trabajan, ¿verdad? Luego ya tenemos una otra forma de orquestar, que es la de debate o de consenso. En la de debate o consenso, varios agentes proponen y critican antes de decidir. Entonces hay un debate entre ellos. Yo soy muy visual, entonces yo me imagino, ¿verdad? El montón de robotcitos entre ellos hablando, aunque no es así en la realidad, ¿verdad? Ahí, no es que los hay, se podrían programar, porque de hecho así es como trabajan los equipos, ¿verdad? Ese cerebro se programa desde una base agéntica, trabajan los equipos, incluso si hay algunos robots, ¿verdad? Con algunas otras cositas un poco más avanzadas, pero la agéntica y la parte del entrenamiento del cerebro funciona de la misma manera. Entonces, a mí me sirve, y yo se los comparto siempre, pensar en estos equipos de trabajo y cómo vamos enseñando, ¿verdad? Un equipo primero, luego el otro, luego ya tenemos a alguien que cumple una función de líder y demás. Así lo podemos pensar con los sistemas multiagente. Tenemos el enjambre paralelo, que en el enjambre paralelo, ¿verdad? Muchos agentes escriben sobre un estado compartido. Entonces, una vez se les da algo y ya muchos agentes empiezan a trabajar en eso. Entonces, acá tenemos nosotros, ¿verdad? Que tener alguna cautela porque cuando tenemos un enjambre en paralelo vamos a tener, uno, mucho consumo, dos, desorden a la hora de las respuestas y la conveniencia no se ha comprobado aún cuál sería ese modelo de negocio que realmente se beneficiaría de un enjambre paralelo. En temas de debate, consenso, tenemos las decisiones de alto costo, es muy importante porque la gente va a utilizar los distintos cerebros con el entrenamiento en las distintas áreas que se le propusieron para venir con los datos ¿verdad? Tomar una decisión un poco más informada. Para el jerárquico podemos ver que son dominios que exigen control y por capas, entonces aquí podríamos entender que hay muchísima más ciberseguridad porque hay una supervisión que hace uno y el otro, pero de nuevo, va a depender del orquestador, ¿verdad? Y de ese líder, cómo es que cascadea el trabajo que hace la gente. Entonces vemos aquí que todos estos patrones, ¿verdad? O estas formas de orquestar están en práctica, pero estamos en puntos muy nuevos. O sea, todos estamos en pañales, diríamos, en Costa Rica. Entonces, aquí vemos el patrón que ganó. Vamos a hablar un poquitito de cómo, ¿verdad? Llega la agéntica y cómo también viene a repartir. Entonces, es importantísimo que se lleven una regla de diseño. La inteligencia se reparte, pero la escritura no. Entonces, cada subagente tiene su propia ventana de contexto. Esto quiere decir que ahí gana, ¿verdad? Ahí tiene la ganancia real, porque el sistema deja de ser limitado, de estar limitado por el contexto de un solo agente. De hecho, este es el patrón que utiliza Cloud Coding, ¿verdad? Que llega de la función de investigación de Anthropic y luego de los agentes gestionados de Cognition, es decir, de los dos bandos empieza el debate y aquí empieza ya, ¿verdad? La información que entra y sale para el humano. Entonces vemos acá que un orquestador conserva el contexto completo. Entonces ahorita como hablaba, ¿verdad? Y el ejemplo de Anthropic, el orquestador tiene todo el contexto, pero los subagentes van a tener, ¿verdad? Van a tener esta posibilidad de ir y venir con ciertos resúmenes o cierta información que va a ser necesaria para que podamos compartir o para que podamos llegar a una respuesta final. Entonces el usuario define un objetivo. Empezamos con una consulta. Una vez que empezamos con la consulta, ¿verdad? Vamos de nuevo al ejemplo de Cloud Code. Empecemos con, ok, yo quisiera desarrollar una aplicación que entregue comidas. Entonces, esa consulta es general, pero
nosotros estamos definiendo el objetivo general. Ahí la importancia de los prompts, porque un tipo de prompt así es tan general que entonces va a generar más consumo de IA, más consumo de tokens. Y un punto importantísimo, este consumo no solo es un tema económico, sino es también un tema ambiental. Entonces, basándonos en la consulta, en el prompt, ¿verdad? El usuario va a definir eso. Entonces, el orquestador lo que va a venir a hacer es planificar, ¿verdad? Planificar y va a guardar eso en la memoria. Luego ya vienen los subagentes. Entonces, cuando entran los subagentes, lo que ellos van a hacer es trabajar en paralelo para dar un contexto propio. Entonces, si quiero hacer una aplicación de comida, probablemente los subagentes van a empezar a pensar, ok, aplicación de comida para, y ahí es donde se devuelven las preguntas, porque ahí sí decimos aplicación de comida para Estados Unidos. Entonces, probablemente vamos a tener esta lista que se despliega, ¿verdad? Y nos dice, va a ser para Latinoamérica, va a ser para Estados Unidos, ¿cómo lo querés hacer? O incluso nos da muchas preguntas cuando la consulta o el objetivo es muy amplio. La inteligencia se puede repartir, más la escritura no. Los subagentes leen, analizan y resumen, pero es un solo, ¿verdad? Un solo hilo de todo este proceso el que decide y ejecuta los cambios, o sea, que es el que tiene, ¿verdad?, el efecto real. Importante que eso lo tengamos en mente porque los agentes no es como que todos van a venir y tomar decisiones, sino que van a tener sus temas o sus partecitas en las cuales vienen y reparten el conocimiento y la información y luego toman las decisiones en conjunto. Entonces, por acá vamos a ver que hay dos protocolos diferentes que resuelven dos problemas diferentes y los dos viven bajo la Linux Foundation al día de hoy, que uno es MCP, ¿verdad? Que es agente y herramienta de datos. Este fue creado por Anthropic y fue liberado en noviembre de 2024 y de hecho ha sido adoptado por los grandes proveedores del mundo en términos de IA y de agéntica. MCP, ¿verdad? Lo que hace es conectar a la gente con las manos, con el humano como tal. Entonces aquí es donde vino el cambio, porque antes era algo más en la puerta trasera. Lo teníamos un poquito más ahí trabajando entre desarrollo y demás, pero el MCP vino a conectar, a crear esa parte que nos deja a nosotros hacer la interacción. Y luego viene el Agent to Agent, que ese fue creado por Google en abril de 2025 y lo que hace precisamente es venir y decir, ok, ahora tenemos un agente, necesitamos que el agente se conecte con otro y empieza a crear todas estas conexiones. Lo podemos imaginar de nuevo como ese equipo que está trabajando para lograr una meta. Entonces aquí tenemos mediciones publicadas. Todo esto está súper cool y muy chiva porque decimos, ok, perfecto, podríamos realmente entonces crear un equipo. Entonces aquí empiezan a surgir las ideas y la innovación. Podemos decir, voy a crear mi propio equipo de agentes. Incluso ya hay empresas que al día de hoy la mayoría de su personal es agente. Las empresas que entrenan IA, empresas que están trabajando constantemente en la prueba de agéntica. Más sin embargo, lo que las mediciones dicen es que un 90.2%, ¿verdad?, tiene el mejor desempeño de un sistema multiagente frente al modelo trabajando solo. Ahí vamos perfecto. Nos va nos hace sentir que esta es la solución no solo a recursos, sino al trabajo rápido y a todo lo que nosotros tenemos. Sin embargo, ya vamos a ver que lo que viene va a traer algunos riesgos o algunas cosas que nos podría afectar. En una evaluación interna de Anthropic, un agente líder de Claude Opus 4 con agentes inteligentes o inteligencia, ¿verdad?, de Sonnet superó al Opus. Entonces, cuando vemos que van en las etapas de investigación, uno superando al otro, entonces nos dice que estamos en el camino adecuado en términos de la eficacia de las consultas, de cómo está desarrollándose la IA o los modelos. En esa parte vamos súper, pero sin embargo, vamos a pensar en el precio que tiene esa ganancia. El precio que tiene esa ganancia no solamente hay que llevarlo dentro de una empresa al comité financiero, sino también hay que entender desde el punto de vista de TI, los distintos departamentos, que de hecho la conexión entre los departamentos
humanos, que suena muy curioso cuando uno dice eso, pero creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. En los departamentos humanos debería haber esta conexión que nos permita comprender desde el punto de vista del usuario, así como desde el punto de vista de TI, desde el punto de vista de finanzas. Ya no es una decisión solamente de un departamento, porque es importante que entendamos que cuando nosotros tenemos un consumo de agentes, el consumo de tokens va a subirse, ¿verdad? No hay un tema, cuando nosotros estamos en un chat, el detalle de infraestructura no es el asunto o no es lo que nos debería de preocupar, al menos de forma principal. Pero el modelo de negocio del proyecto y el cómo nosotros vamos a trabajar los sistemas multiagente, cómo vamos a tener las respuestas correctas, cómo vamos a importar, ¿verdad? Lo elegante que sea la arquitectura, ya esto nos trae un reto mayor, porque aquí ya no es solamente un tema de la arquitectura, sino también de cómo lo vamos a configurar, quién alimenta a la gente, cómo lo vamos a entrenar y cómo controlamos al factor humano que está entrenando a los agentes. Ahora, el consumo de tokens como tal, ¿verdad? Explica el 80% de la mejora. ¿Por qué? Porque buena parte del beneficio viene de la coordinación inteligente entre los agentes, ¿verdad? Que lo que hace es gastar más cómputo en el problema y el humano está haciendo un poco menos de trabajo. Esto es un poco incómodo cuando uno lo dice, pero uno sabe, ¿verdad? Cuando está trabajando en estas áreas o está haciendo algún tipo de proyecto, que los agentes empiezan a tomar muchísimo más del trabajo humano. Y el humano sigue en el medio, pero sin embargo, sigue en el medio más como para una aprobación, para una revisión, para este tipo de interacciones. Entonces, el sistema multiagente puede hacer muchísimo más y entonces los tokens, el consumo, la parte ambiental, la parte laboral, incluso en temas de finanzas, se empieza a ver afectado. Por eso, importantísimo que todo el tema de agentes y cuando decidamos un tema, ¿verdad? Implementar agéntica o estemos pensando en orquestación o probar incluso para nosotros mismos por alguna razón un proyecto, es muy importante que mantengamos los tokens y el costo en vista, que pensemos también en el daño que hacemos cuando empezamos a iterar muchísimas veces, ¿verdad? Cómo esto sube el consumo energético y todo lo que pasa a nivel de los centros de datos, que muchas de las empresas incluso están teniendo, estamos hablando ya de corporaciones grandes, están teniendo situaciones y problemas para poder abrir centros de datos para dar abasto con toda la demanda que se está generando en temas de IA y de agéntica. Entonces, acá vamos a ver 60%. Este número lo podemos guardar porque se habla de la confiabilidad de extremo a extremo de cada paso. Entonces, quiere decir que en el 60%, ¿verdad? De los agentes acierta el 95% de las veces, lo cual es bastante bien, ¿verdad? Es una cadena de pasos, entonces habría que ver nada más que en el mismo nivel, ¿verdad? Así como puede en este contexto ser muy eficiente, entonces podría ir por debajo de la eficiencia cuando el diseño no esté correcto. Hay dos posiciones, ¿verdad? Y estos de hecho son posiciones que lo dejan a uno analizando y aquí es donde nosotros entramos a resolver. Muchos dicen, o Cognition, ¿verdad? Decía que no hay que construir sistemas multiagente porque producen sistemas frágiles, ¿verdad? Y aparte de eso hay un mal reparto del contexto, decisiones contradictorias, no hay un control sobre quién está entrenando ese cerebro de la gente como tal y que la prioridad era la ingeniería del contexto en un solo hilo, antes de los agentes. Y luego, pues Anthropic dice que así construimos el nuestro y viene y nos dice que para investigación de exploración amplia, un líder de subagentes en paralelo es la forma sustancial o supera esa forma sustancial un agente único. Entonces, lo que dice es, subagentes vienen a resolver esta situación o esta complejidad a la hora de pensar en una implementación. Entonces, todo eso, bueno, pues vemos que son las posiciones que se han dado, no es nada que tenga que ver con solo una, ¿verdad? Una sola decisión que sea correcta, sino más bien las posiciones que vamos a ir viendo a través del tiempo y que es importante que las tengamos en mente y en comprensión a la hora de trabajar con la IA.
¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, ¿cuándo vale la pena orquestar? Cuando tenemos un trabajo dividido en partes que realmente son independientes, cuando tenemos muchas herramientas heterogéneas, ¿verdad? Que conviene especializar, cuando la información supera en lo que cabe una sola ventana de contexto, cuando el valor de la tarea supera con holgura el costo del cómputo, entonces ahí sí ya empezamos a decir, bueno, probablemente orquestar o un sistema multiagente realmente nos va a ayudar en esta parte, pero también tenemos que ver que cuando estas preguntas que nos hacemos y el valor de la tarea no es tan alto como para poder hacer un sistema multiagente, podemos pensar en un solo agente. Entonces, ahí vemos ya que en el agente como tal, cada paso va a depender del resultado del paso anterior, que ahí viene una diferencia con los multiagentes. Recordemos que los multiagentes se conectan entre ellos y van teniendo todos, ¿verdad? Incluso hasta un debate para llegar a una parte final. Hay una sola fuente de verdad que varios agentes deberían describir. El presupuesto de cómputo es ajustado o el volumen, ¿verdad? Es alto y todavía no hay trazas o métricas ni un responsable definido cuando hablamos de los agentes. Entonces, un solo agente nos puede funcionar, sin embargo, tenemos igual que gobernar, sin embargo, tenemos igual que ver cuál es la independencia que puede tener el factor humano, tenemos que comprender también cuál es el presupuesto, porque aunque sea un solo agente, el costo va a subir. Sin embargo, si hacemos este costo-beneficio y la tarea tiene mucho más valor, ahí sí podríamos, ¿verdad?, pensar en un agente como tal o en una orquestación de agentes. ¿Dónde se rompen estos modelos, verdad? Hay modos de falla ya documentados y la superficie de ataque que se abre al delegar. Aquí es donde tenemos el nuevo vector de ataque, ¿verdad? Y las 14 formas de fallar, que una es la especificación y el diseño como tal. El agente desobedece a la tarea o a su rol y aquí es donde ya se empiezan a dar problemáticas no solo de ciberseguridad, sino muchísimo más a fondo porque toman decisiones por la persona. Entonces, ¿quién es responsable por una decisión? La persona que tiene los agentes o el modelo de IA. Entonces aquí vienen todos esos cuestionamientos que algunos tienen respuestas, en especial en la parte de la Unión Europea, pero son parte de lo que se está trabajando paso a paso. Luego tenemos la desalineación entre agentes, que esto quiere decir que los diálogos se desvían. Entonces hay información que no se comparte o quedan acciones, ¿verdad?, ignoradas con el aporte de otro. Entonces es que es exactamente como tener un equipo de trabajo. Tenemos un equipo que tal vez ya empieza a tener algunos roces, veámoslo desde esa forma, y si tiene algunos retos, ¿verdad? A nivel de equipo de trabajo, probablemente va a ignorar alguna información que le diga alguna compañera o algún compañero, y de pronto, ¿verdad? Va a haber una falla de coordinación. Entonces vemos que se replica el trabajo de un equipo humano, se replica en el trabajo de una orquestación multiagente, porque vemos que hay fallas de coordinación, tenemos temas de que se nos sube presupuesto dependiendo de cómo lo trabaje. Entonces, haciendo esa analogía, nosotros vamos todavía comprendiendo más a fondo cómo afecta y cómo ayuda ambas cosas la orquestación multiagente. La verificación y terminación, bueno, pues aquí viene el problema más caro porque es cuando se desatan situaciones como, bueno, se ventiló código, por ejemplo, ¿verdad? Sin decir nombres ni nada, pero se ventiló código de tal fuente, de tal modelo o ciertas conversaciones salieron a la luz pública. Todo esto es porque no hay nadie comprobando el resultado, ¿verdad? La verificación es realmente muy superficial porque es una cantidad de orquestación y de información que la idea de un agente es precisamente darle esa independencia, pero con esa independencia vienen situaciones. Entonces, acá, importante, ¿verdad? La mayoría de los fallos en temas de orquestación multiagente vienen del diseño del sistema, no es la capacidad del modelo. Entonces, si ustedes tienen un agente y piensan en cambiar la capacidad cambiar el modelo pensando que esa es la situación o el problema que se presenta, ahí recordarles de ir a los 5 pasos, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en la agente, ver si tiene la memoria, ver la parte reactiva, ver la parte proactiva y así vamos entonces afinando a los agentes como tal. Cuando nosotros delegamos, ¿verdad? Que ahorita ya hablamos de todo este equipo, todo esto que delegamos, todo lo que hacen. Cuando delegamos, nosotros estamos multiplicando la superficie de ataque. Tenemos la inyección indirecta de instrucciones, ¿verdad? Tenemos la agencia excesiva, que es cuando la gente
tiene muchísimos permisos, ¿verdad? Y los conserva como tal para cumplir ciertas tareas. El delegado confundido, que es el agente que tiene más privilegios que de lo que se le pide, ¿verdad? Que otro no los tiene, entonces el agente viene a propagar identidad o podría llegar incluso a tener en la cadena dar pues esos privilegios si los demás agentes tienen la información y la cadena de suministro de herramientas que por supuesto es súper importante y tenemos los conectores y no sabemos muchas veces que estamos incluso conectando. Para esto pueden usar OWASP Top 10, ¿verdad? Para el tema de aplicaciones con modelos de lenguaje y la guía de amenazas, si ustedes quieren entender muchísimo más a fondo la parte de la seguridad en términos de multiagéntica y también los riesgos que se presentan. ¿Cuántos de sus agentes tienen hoy permiso de escritura sin supervisión humana o sin revisión humana? Si alguno de ustedes tienen agentes, ¿verdad? Y tienen permisos de escritura, me encantaría que nos compartan también en el chat para que nosotros podamos entrar todavía más a la parte de la gobernanza. En la gobernanza, ¿quién responde cuando falla? Ahorita yo les decía de forma muy breve. ¿Qué pasa cuando uno viene y le dice a la gente que trabaje, ¿verdad?, en servicio al cliente? O en mi caso, bueno, pongamos que está atendiendo consultas de posibles clientes. No servicio al cliente como tal, sino más como tal vez personas que podrían contratar el servicio. Bueno, pues aquí hay un gran problema. Si tenemos a un agente respondiéndole a esos clientes y ese agente viene y responde, sí, mira, la licenciada va a cobrarte $30 la hora porque por alguna razón dentro de su capa, dentro de su diseño, algo no salió bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué le voy a decir yo a un cliente? No le voy a decir, mira, es que mi agente se equivocó. Ese tipo de cosas no se van a dar y más vamos a tener que ver quién tiene la responsabilidad. Uno, no la voy a tener que retribuir yo y explicarle, ¿verdad?, al cliente por qué razón el precio fue mal dado, pero sin embargo, cuando vienen ya los reclamos o vienen problemas mucho más grandes, porque este puede ser uno simple de arreglar, pero si hay demandas y demás, bueno, pues ¿quién va a responder? El modelo de IA, la empresa que creó ese modelo, los desarrolladores o va a responder la persona que decidió implementar el modelo como tal. Entonces, veámoslo como aceptando condiciones. Veamos otro ejemplo. Si un agente viene o este mismo agente mío le mandan un documento como tal y ese documento tiene que aceptar condiciones y el agente decide que sí, todo bien, se pueden aceptar las condiciones porque es parte de lo que Maga ha trabajado y el agente dice, bueno, estudiando a Maga y toma toda su cadena de decisiones o el árbol de decisiones y dice, sí, vamos a decirle que sí, entonces viene y firma en cuestión de segundos. Ya la empresa queda obligada, ¿verdad? Y la discusión de nuevo se vuelve, ok, ¿el modelo es lo que tenemos que revisar y responsabilizar o realmente es un tercero o soy yo? Entonces aquí este tema de la gobernanza se las trae, como decimos por acá. Entonces la imputación distribuida, la trazabilidad probatoria, el deber de supervisión, todos estos son parte de las cosas que nosotros tenemos que prestar atención porque que deleguemos autonomía no quiere decir que deleguemos, ¿verdad?, la decisión humana y que deleguemos también la parte del control o el humano en el medio. El marco sí existe, importante que todos lo podamos leer o ver si estamos muy involucrados en temas de agéntica o de hacer agentes, o incluso contratar o contactar a una persona que les pueda colaborar en esta parte. Si ustedes ya tienen una empresa, si están tal vez instalando agentes como tal, es importante que vean ISO 42001 porque es el sistema de gestión de inteligencia artificial y de hecho la Unión Europea está trabajando fuertemente en que este sistema sea implementado, ¿verdad? Y además controlado en términos de los demás. Pueden ver NIST o pueden incluso referirse al marco al reglamento europeo o el GDPR como se da o el reglamento como tal. Vemos acá que hay obligaciones, importante nada más tenerlas en mente para que veamos que ya esto dejó de ser un tema solo de la arquitectura o del diseño, sino que también ya viene a ser un tema de las obligaciones que dan. Y para finalizar, importante,
objetivo medible y criterio explícito de fracaso y de éxito para los agentes, darles un privilegio mínimo por tarea y credenciales de corta vida, o definir un presupuesto de cómputo con tope y alerta de consumo, trazas completas de cada decisión, ¿verdad? Para que sea trazable qué está pasando en el camino, que hayan puntos de verificación humana en toda acción irreversible y que la persona con nombre responsable del sistema en producción pueda estar identificado. Así que si alguno de estos 6 que tenemos acá no está resuelto, muy importante que lo visitemos para que nos aseguremos que no va a pasar más allá. Y con esto, pues, damos finalización a nuestra charla de hoy de agentes. Esta es, de hecho, para mí, una de las charlas que realmente viene a traer todo lo que es innovación. Estamos todavía muy nuevos y bueno, pues espero que haya sido de muchísimo provecho para ustedes. Excelente, muy buena charla, la verdad, Maga. Qué manera, qué manera de encender los motores en este segundo día de congreso. ¿Se Empezamos salió? Sí, a ver. Oh, no. Se nos Sí, cayó Maga. porque... A ver, Y teníamos preguntas. espérame, le voy a decir que se conecte. Ahí está, ¿o no? Ahí se volvió, sí. Sí, apareció. Ah, bacán. Es que tuvimos un error aquí de usuario y en vez de dejar de compartir, le puse salir. Así que Muy bien. Se solucionó, mi amor. se solucionó. Qué bueno. Te decía, bueno, yo te estaba ya dando las gracias y cuando te caíste. Me fui. Y bueno, y te estaba diciendo ahí que quedamos así como, wow, igual una buenísima manera de encender los motores, ¿ah? Ajá. En este segundo día de congreso. Muchísimas gracias. Fue tremenda charla. Claro, con todo gusto. Me encanta que les haya gustado y lo de encender los motores definitivamente porque si pensamos mucho más a fondo, estamos tocando solo, ¿verdad? Esto está súper general. Entonces, vemos que es general y aún así es mucha información. Entonces, todo lo que está pasando es realmente un momento histórico. Bueno, tengo que decir que aquí Maga es la embajadora en Costa Rica de la comunidad y LATAM. Ay, muchas gracias y de hecho por si quieren darse una vueltita también a Costa Rica, entonces aquí ya tienen tips, les podemos dar tips. No y se diga lugares. más. Voy. No se Voy diga más. saliendo. Mañana llegamos. Mañana Ok, perfecto. llegamos allá. Bueno, pero es que yo también quiero ir allá, entonces vamos a tener que hacer un intercambio ahí, a ver qué tal, No cómo nos creo. va. Sí, no, y sabes qué, muy, como te decía, muy entretenida tu charla, ver una abogada en criminología, experta en criminología, explicándonos de forma tan clara cómo avanza la inteligencia artificial, en serio, es alucinante. Así que Ay, te muchas gracias. agradezco. Te Te agradezco. doy las Hacemos a ver las preguntitas. Sí, tenemos preguntas, así que vamos a comenzar ya. Ujú. Don Boris dice, para poder ejecutar diferentes ideas con agentes o diferentes labores, ¿qué inteligencia artificial utilizaría o cuál escogería si solamente se pudiera quedar con uno? Bueno, aquí ya le voy a hacer publicidad, ¿verdad? Los modelos. Bueno, yo te cuento que en mi caso he probado varios, de hecho he probado Copilot, he probado Gemini, he probado ChatGPT para agentes y Claude, y en mi caso yo me quedo con Claude. Pero de nuevo, eso es un tema, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión, pero los modelos de Claude, Sí, cuando he ido jugando con los distintos, me gusta cómo trabaja. sí, eso es verdad. Hay mucho, mucho, mucho. Continuemos. Softnet.chile dice, ¿qué marcos de gobernanza o controles de seguridad recomiendas implementar para garantizar que la orquestación inteligente entre múltiples agentes autónomos no comprometa la trazabilidad?
Ujú. Me encanta esta pregunta porque yo me emociono, así que voy a ser breve porque si no me regañan por acá las chicas y yo soy muy, muy obediente. No, no. Bueno, pueden empezar con ISO 27001, aunque no sea una certificación, pueden empezar con la parte de entender un poquito cómo están yéndose y para ir más específico podemos ver el ISO 42001, siempre a veces me confundo y le pongo 5 y es el 1, ya les voy a confirmar. ISO 42001, ajá, para estar seguros de que ustedes pueden tener los sistemas de inteligencia artificial de manera auditable. ¿Qué sucede mucho en las empresas? Que esto requiere mucho tiempo, ¿verdad? Y muchas veces desconocen la forma de hacerlo de una manera ágil. Entonces es importante ahí verificar, hay algunas herramientas que permiten hacerlo un poco más ágil, ¿verdad? Pero el ISO 42001 viene a ser como el vehículo natural que de hecho va a empezar a ser obligatorio dentro de Latinoamérica muy pronto. Sí, es verdad. Ya, estimada, eso serían todas las preguntas, porque lo demás que aparece en el chat es para darte las gracias. Están Ay, contentes con tu charla, dice excelente charla. También dicen que si la van a traer al podcast. Sí, me la alegra traemos al mucho. Y podcast. así varias cosas Sí, más. sí, Pero muy, muy feliz totalmente. está la gente. Ay, De qué hecho, dicha. de hecho, bueno, esto lo contamos ayer, no sé si hay el mismo público, pero la próxima semana partimos con el podcast y queremos partir, como ha sido la metodología un poco estos días, queremos partir entrevistando a las mujeres que participaron como speaker en el Congreso. Entonces, bueno, Maga, Sakura y Yoko van a ser las primeras 3 entrevistadas, así que ahí vamos a estar viéndolas. Capaz que Qué sean 4, placer. pero ahí estamos. Uno se siente muy feliz y no, los comentarios a uno también le hacen muy feliz porque transmitir el mensaje de la mejor forma es realmente la meta de todos nosotros acá y ayudarnos entre sí. Así que de verdad muy contenta de formar parte de esta comunidad que es hermosa, por cierto. Ojalá que todos formen parte, se mantengan activos porque ha sido una maravilla y soy parte de algunas otras, pero para no dejar a nadie mal, esto está muy linda. Gracias, Muchas gracias. Gracias, gracias. Amada. Chao, Perfecto, Maga, que ahí ya muchísimas tenemos gracias. a nuestro siguiente speaker ahí tras bambalinas, así que Sí, Que disfruten en el día y por ahí me conecto a escuchar también un ratito. Muchas Hasta gracias, luego. Maga, que estés nos muy vemos. bien. Gracias.